Bueno, estimado Luis, muchas gracias por aceptar esta conversación. Queremos averiguar cuáles son los papeles trascendentes que han jugado los compañeros latinoamericanos en la Facultad de Humanidades y la relación que tiene con la universidad. Para eso diseñamos una pequeña hoja en la que te pediríamos, si eres tan amable, de que nos digas tu nacionalidad, si quieres la edad, el tiempo de residencia en México, tu grado académico, tu formación profesional, es decir, una presentación breve de ti. ¿Cómo no? Cuando tú me dijiste, Patricio, de que si podemos tener una conversación en torno a estos temas, inmediatamente te dije que sí, porque yo me baso en el principio de colaboración y de apoyo al trabajo que hacen los compañeros. En cuanto a mí, yo soy Luis Quintana Tejera, soy doctor en letras por la Universidad Autónoma, por la Universidad Nacional Autónoma, por la Facultad de Filosofía y Letras. De la UNAM. De la UNAM, sí, exactamente. Y trabajo aquí en la facultad desde hace más de 30 años, más de 32 años. Nací en 1947, para no decir la edad directamente. Y bueno, ¿qué más me decías tú de la primera parte? Perdón. Tu adscripción es la Facultad de Humanidades. Sí, la adscripción es la Facultad de Humanidades y hace ya muchos años que estoy acá. Desde que llegué a México, de 1984, estoy trabajando acá en la Facultad de Humanidades. Aquí hay un dato que puede parecer un poco irrelevante, que es el estado civil y el tipo de núcleo familiar. Y te digo por qué puede parecer irrelevante, porque ¿qué le importa a mucha gente si estoy casado o soltero, ¿no? Sí. Pero si estamos queriendo estudiar el grado de integración que tenemos los extranjeros en este país, exacto, ese se vuelve un dato relevante. Sí, yo soy casado con una mexicana y tengo una niña pequeña de 5 años, y del matrimonio que tuve en Uruguay tengo 3 hijos ya grandes, ¿no? Definitivamente. A mi hija pequeña le resulta mucho trabajo darse cuenta cómo pueden ser hermanos esos tipos tan grandes, ¿no? Sí. Que ve. Pero sí, yo estoy en este momento casado con Jessica Rojas y tengo esa bebita que te dijo. Y ahí estamos. Entonces, la pregunta obligada, ¿por qué elegiste México? Mira, las razones son, curiosamente yo salí de Uruguay cuando terminó la dictadura uruguaya. Es decir, después de haber aguantado 12 años de atropellos de los militares, que estuvieron muy apegados a la fórmula de venganza, quién sabe contra quién o por qué, pero sí fue uno de los puntos de mira de estos señores, a quienes no quisiera catalogar como estoy pensando, y entonces estábamos pensando en salir por razones económicas más que nada. No había de qué vivir en Uruguay, ¿no? Pero evidentemente esas razones económicas se complementaron con el hecho de que mi hermano vivía en México, vivía en Toluca justamente, y mi cuñada fue la que me invitó a venir a dar unas clases, a trabajar con el ingeniero Barrera Legorreta. Entonces vine a trabajar con él, empecé y entré al ambiente mexicano de esa manera, y fue una avalancha de cosas. Primero trabajé con Barrera, después trabajé con Melchor Dávila, y así seguí trabajando con muchas escuelas. Yo digo que he estado en todas las escuelas de Toluca, buscando las opciones mejores que pudieran existir, y así ingresé a la universidad, a la Facultad de Humanidades, en la época en que el maestro Eugenio Núñez dejaba la dirección y entraba, creo que, el doctor Saladino, y entonces yo entré como maestro de las clases a trabajar acá. Y luego seguí, ¿te puedo hablar de eso? De mi vida acá. ¿Cómo, si nos interesa, cómo te incorporaste a la planta profesional? Sí, fue muy trabajoso, ¿no? Es decir, yo tuve primero, concursé 6 veces, sobre todo para este momento en que se habla tanto y que hay tanta lengüería y tanta mentira que se está diciendo en las redes sobre mucha gente y sobre nosotros y sobre mí. Entonces trabajé, yo concursé en 6 materias, porque yo creí que ese era el camino, hasta que en un momento me dijeron,
me ofrecieron un medio tiempo, tomé el medio tiempo y lo concursé el medio tiempo después, y resignado ya a quedarme en medio tiempo, cuando me dijeron, ¿por qué no concursas, no tomas un tiempo completo? Me dijo el maestro Retana en ese momento. Tomé el tiempo completo y ya era definitivo en medio tiempo. Y cuando tomé el tiempo completo, me estuve 2 años para poder alcanzar la definitividad en el tiempo completo y concursé y alcancé. Es decir, yo tengo 6, 7, 8 concursos encima. Lo digo porque son épocas diferentes. Antes los compañeros entraban por designación directa. Yo entré por concurso, por riguroso concurso profesional. Y tengo la máxima categoría en este momento, etcétera, etcétera. Todas esas cosas que uno puede decir. Ya. Entonces, un poco fue eso. Y me inserté al quehacer mexicano después de haber estado ausente de la docencia durante muchos años, ¿no? Durante la dictadura yo no me dejaron trabajar en docencia. ¿Por qué? Porque ellos no quisieron nada más, ninguna razón específica. Y eso por un lado. Por otro, cuando vengo acá encuentro un ambiente más que propicio para lo que yo quería hacer, que era dar clases y sobre todo investigar. México para mí fue un descubrimiento genial. Bien. Un poquito atrás, ¿cuál es tu estatus migratorio? ¿Fue fácil o difícil conseguir esto? Fue muy tedioso, ¿no? Desde el principio empezamos porque fue un camino muy largo, ¿no? Primero, como tú sabes, también lo has hecho, primero FM3, después FM2, después inmigrado y ahora nacionalizado. Desde 1900, no me acuerdo, 2005. Estoy nacionalizado desde el 2005 y soy mexicano por naturalización, ¿sí? Que es mucho más importante que ser. Cuando uno se naturaliza es porque elige estar en algún lugar. Cuando uno nace en un lugar no lo elige, ¿no? Yo nací en Uruguay y la verdad no elegí nacer en Uruguay, pero sí elegí quedarme en México. De esto me gustaría conversar un poco. Sí, como no. ¿Cuál fue tu actitud para decidir México y para quedarte y establecer raíces en México? Mira, mi actitud fue que yo llegué a México y encontré las condiciones propicias que Uruguay me había negado. Yo he regresado a Uruguay en varias ocasiones y no olvido el trato que a uno le dan. Entonces, en México me recibieron como no me habían recibido, como no me habían aceptado en Uruguay. Y entonces las razones para quedarme en México es porque yo tenía lo que quería hacer, que era precisamente dar clases aquí y sobre todo entrar en el terreno de la investigación. Eso era lo importante, ¿no? Perdón, voy a... Sí. Sí, ya. Si te digo, ¿te sientes más mexicano o extranjero? ¿Qué me dices? No, yo me siento muy mexicano. Sí, yo me siento muy mexicano. He pasado por la experiencia de otros que han llegado junto conmigo y parientes muy cercanos a mí que se sienten muy uruguayos, ¿no? Yo me siento muy mexicano, definitivamente. ¿Y de extranjero? ¿De uruguayo? ¿De ¿Qué uruguayos? recuperarías? De uruguayos, ¿qué recuperaría en qué sentido? Tú, ¿qué sientes de uruguayo todavía? Yo lo que siento de Uruguay es, me parece muy emocionante ser uruguayo. Yo no niego mi nacionalidad uruguaya. Cuando me preguntan, yo digo, yo soy mexicano, pero nací en Uruguay. Lo que pasa es que yo ya llevo más tiempo en México que lo que viví en Uruguay, ¿no? Por los años, tengo 72 años y llegué acá a los 36, ahí ando más o menos, ¿no? Entonces me siento muy, ¿cómo te diré? Muy mexicano y algunas veces siento algo de extraño a Uruguay, pero se soluciona con comunicarme con los amigos que tengo allá, a veces voy, muy pocas veces porque es muy lejos y muy caro, y he hecho trabajos de literatura que he presentado allá, libros. Y respecto al entorno, ¿los mexicanos cómo te hacen sentir? ¿Mexicano o extranjero? No, me hacen sentir mexicano. Sí, eso sí, los mexicanos me hacen sentir mexicano. Yo no he notado nunca
lo que se llama un rechazo hacia mí por ser extranjero. Me podrán rechazar por otras cosas, porque yo tengo mi carácter y me defiendo frente a las cosas que tengo que aceptar, pero por extranjero no, nunca me han rechazado, para nada, al contrario, tengo muchos amigos en México. Una de las preguntas que tú tenías ahí es si tenía contacto con la comunidad uruguaya. Ajá. Casi no tengo contacto con la comunidad uruguaya y mis amigos son mexicanos. Claro, eso es muy importante, ¿no? Porque cuando uno se siente perteneciente a algún lugar, Sí, el entorno que busca es el de local, ¿no? sí, sí. No sí. vive añorando ni reuniéndose con otras personas. Sí, a veces a mí me decían siempre, alguien me dijo alguna vez, no puedes tener un pie en Uruguay y otro pie en México. Claro. Decide dónde vas a quedar. Y yo tuve mucho miedo cuando recién llegué, miedo a extrañar. Y sobre todo porque venía con mi esposa en aquel momento y con 3 hijos. Y los niños tenían que adaptarse y eran relativamente pequeños. Entonces a mí me preocupaba mucho eso, pero lo lograron bastante bien. Y yo los apoyé totalmente para que se lograra eso. Y entonces yo no trato de no poner un pie, de quitar ese pie en Uruguay que en algún momento tuve, y tener todo mi presencia aquí en México. Esa me parece interesante. ¿Hasta cuándo tuviste un pie en Uruguay? Yo diría que fueron apenas menos de un año, ¿no? Menos de un año que fue lo que pasó. En ese periodo murió mi mamá, estando yo acá en Uruguay, en México, perdón. Murió mi mamá en Uruguay y entonces yo no pude ir, imposible moverme por la situación económica que yo estaba empezando acá. Y entonces ese fue el primer cimbronazo que tuve y que me hizo recordar Uruguay. Pero después me adapté y decidí olvidar. Posteriormente fui, visité la tumba de mi madre, vi a mi hermana, etc. Platicamos y ya me puse al día con cosas que a mí me habían quedado pendientes, digamos, y las resolví. Y ¿Pero aún tienes familiar en Uruguay? Sí, tengo una hermana ya muy viejita, pero una hermana que está allá en Uruguay y los hijos de ella y todo eso. Podría presumir que más vínculos familiares tienes en México que en Uruguay, entonces. Ah, sí, tengo más vínculos familiares acá. Acá tengo mis hijos, mis nietos, todo, ¿no? Definitivamente, y mi hija chiquita, todo lo que te decía. Pero de alguna forma te relacionas con Uruguay o con los uruguayos. Sí, quiero relacionarme con Uruguay, con los uruguayos, sobre todo mis temas, es decir, de la misma manera que muchos escritores han hecho de un pueblo su punto de origen, como García Márquez, ¿no? Sí. Con Aracataca. Yo nací en una ciudad de Uruguay que se llama Maldonado y he escrito 2 novelas, terminé una y estoy escribiendo otra, en donde todo se desarrolla en Maldonado. Entonces ahora que tú me lo dices, mi nostalgia sigue presente ahí, porque ese tema sigue dándose a través de lo que yo sé de Maldonado y de Uruguay, y lo conecto con México, ¿no? Estoy escribiendo una novela sobre el acorazado aquel Graf Spee, que fue hundido por los ingleses en las costas de Uruguay, que venía al mando de Hans Landor, y ese tema me dio para conectarlo con un uruguayo que se llama Hernán Lafuente y que es pianista y todo lo demás. Y entonces esa novela necesito presentarla allá. Ya me estoy preparando para terminarla y presentarla allá. Yo supongo que te pasa como a muchos extranjeros, que estando en México aprovechan su condición de natural de otro país para vincular temas Exacto, sí, de esa región, ¿no? Sí. De la historia, de la geografía, de la literatura. ¿Tu experiencia más o menos cómo fue en ese sentido? Sí, definitivamente sí, todos mis temas están relacionados más con Uruguay que con México. Los temas de creación literaria, ¿no? Yo tengo 5 libros de cuentos y dos novelas, voy a tener una, y están muy relacionadas con eso. Los libros de crítica literaria ya están relacionados con autores diferentes, etc., y de acuerdo a las exigencias del ENI y de todo lo que ya conocemos, ¿no? Entonces, en ese sentido, los temas de creación sí tienen un 60% de ambiente uruguayo y un 40% de ambiente mexicano, ¿no? En ese sentido. ¿Qué sería el aporte que los extranjeros pueden dar a México desde México? Exacto, sí, por supuesto. Es lo mejor. Yo sobre todo el aporte ese lo estoy dando a través de la crítica literaria. Te comento que yo, entre las famosas materias que di y que me dieron la definitividad, una de ellas era literatura mexicana. Yo a veces me preguntaba, ¿pero qué hago yo, un uruguayo, dando literatura mexicana?
hice un concurso, lo aprobé y di literatura mexicana. Claro. Con lo cual me permitió a mí identificarme mucho más con lo mexicano, porque yo necesitaba eso. En Uruguay jamás di literatura uruguaya. Acá sí di literatura mexicana y eso para mí es un orgullo haberlo hecho. Bien. Y si te pregunto, ¿cómo o por qué llegaste a la UAM? Bueno, las razones son te repito, que fueron, llegué al ambiente toluqueño y conocí a mucha gente que me acogió de una manera muy agradable, muy lindos, entre ellos el Gordo Iglesias, que acaba de fallecer, fue muy cercano a mí, y sobre todo José Blanco también, el que lleva el nombre de la sala de usos múltiples, lleva su nombre, fue un gran amigo y mi asesor al mismo tiempo. Entonces, en ese aspecto, mi relación con México estaba dada a través de determinadas personas, y entonces yo me fui acercando hasta que me acuerdo que mi cuñada, que me había conseguido trabajo en la VT, que es la de Ingeniero Barrera, no quería presentarme en la Facultad de Humanidades, y quien me pidió a mí para que diera clases en la Facultad de Humanidades fue el maestro Eugenio Núñez, a quien admiro mucho y quiero mucho. ¿Tus investigaciones sobre qué temas versan? Yo estoy trabajando en este momento sobre literatura. Te digo la verdad, mi verdadera pasión es filología, es decir, los estudios clásicos. Pero por razones curriculares tengo que trabajar literatura hispanoamericana. Y me gusta también, he trabajado a nivel autoral. He trabajado a Vargas Llosa, he trabajado a García Márquez, a autores de alguna manera del boom destacados, ¿no? Entre comillas destacados, pero no sé hasta cuándo serán destacados, pero yo he escrito sobre ellos en particular. Y acabo de terminar un libro que andaba con él ahí porque tengo que revisarlo, un libro que se llama Las trampas de la retórica, y que me llevan a mí a una reflexión sobre todo lo hecho en literatura, en mi vida, y para ver qué aspectos hay que, para mostrarle a la gente, al mundo, a mis alumnos, qué he hecho yo y por qué camino voy yo. Ese camino es muy importante, y tengo otro libro que también acabo de terminar en mi año sabático, que se llama Culpa y Castigo en la tragedia clásica europea. Por lo tanto, ahí son temas de filología, la mayoría de ellos, ¿no? Empezamos en Esquilo, terminamos en Ibsen. Entonces, en ese aspecto, estoy trabajando un poco en lo que... Es decir, a mí me gusta, te lo aclaro bien, me gusta más la creación que la crítica. La crítica la tengo que hacer porque para eso trabajo y para eso me pagan. Y de la crítica me gusta más la filología que los estudios latinoamericanos. Pero hago estudios latinoamericanos y los hago dentro de lo que yo pienso lo mejor posible. Ya. Eso en cuanto a ti como profesor, como académico, ¿no? Como académico e investigador. Y en cuanto a la relación institucional de la promoción de actividades dentro de la universidad nuestra y otros espacios internacionales, ¿qué me podrías contar? Estuve yo asistiendo a muchos coloquios durante un tiempo hasta que me decepcioné. Es decir, hay algo que decía Rubén Darío, que siempre me acuerdo, que hay un personaje que prevalece, y él lo decía en francés, y el personaje es él que no entiende nada. Y entonces ahí está, y es él que no entiende nada, decía Darío, es académico, es director, es correspondiente, es rector, lo que sea, ¿no? Y entonces, en ese aspecto, él no dice que sea rector, ¿no? Yo dije por decir un grado académico, un grado más. Y en ese aspecto, los coloquios me demostraron que hay mucha, ¿cómo diré? No digo incapacidad, porque sería demasiado pedante de mi parte, pero sí hay muchas cosas que no están totalmente logradas a nivel académico. Y la gente habla y habla y habla y muchas veces no sabe ni siquiera de qué están hablando. Entonces me decepcioné de los coloquios y dejé de ir. Hace unos 4 o 5 años que yo no voy a coloquios internacionales. Antes iba y la UAM me apoyaba con algún apoyo económico para poder asistir a esos coloquios. La UAM siempre estuvo receptiva, inclusive actualmente tengo un libro que se llama, es sobre Borges el libro, Borges el Inmortal se llama,
y lo está publicando la UAM con un recurso que ellos mismos me adjudicaron, que el doctor Barrera me adjudicó a través de los canales correspondientes, y es un libro que va a salir en octubre, por ahí más o menos. Entonces, en ese sentido yo me siento muy apoyado por la UAM, cosa que en Uruguay jamás me había apoyado nada. Pero yo sabía o pensaba que habías organizado eventos entre la UAM y otras instituciones. Sí, yo organicé alrededor de 10 coloquios aquí en la facultad, pero también me decepcioné de eso. Entonces sí, los organiza ahora Marta Arismendi, la doctora Marta Arismendi, a través del cuerpo académico que yo integro, pero yo ya no me dedico a eso. A veces pienso que es porque soy muy viejo, pero creo que no, creo que más bien es porque quiero dedicarme a otras cosas, ¿no? A otros aspectos de la investigación que me enriquecen más que convocar a colegas para hacer coloquios, que es lo que yo hice. Creo que fueron 10 coloquios que hicimos, ¿no? En el cubículo todavía tengo los cuadros de esos coloquios y demás, que me interesaban porque eran una forma de tener contacto con muchos colegas. Sí. Y finalmente, sobre tus perspectivas de vida, ¿qué tienes en mente? Uy, una vez un colega decía, yo estoy deseando terminar todo lo que tengo pendiente para poder descansar en forma tranquila. Yo digo, yo no puedo terminar nunca todo lo que tengo pendiente. En el año sabático salí y me decía el doctor Fernando que había hecho una propuesta demasiado ambiciosa. Propuse alrededor de 5 libros para terminar y ya los terminé. No fue ambicioso, están terminados, no todos publicados, pero sí terminados. Mi principal problema es de la publicación, de la escritura a la publicación. Pero ese proyecto ya lo cumplí y ahora pienso seguir con otros proyectos. Intentaré, estoy pidiendo que me autoricen el año que viene a hacer una estancia postdoctoral en donde pienso trabajar en España con un español que atiende el aspecto filológico relacionado con Dante Alighieri, la relación de Dante Alighieri y Jorge Luis Borges, a través de un texto crítico de Borges. Ese es uno de los primeros pasos. Y el segundo, yo siempre he querido escribir yo escribí con Patria hace un tiempo para las preparatorias un libro de literatura universal y un libro de literatura hispanoamericana. Esos libros ya pasaron, ya se vendieron, ya no están, diríamos, algunos de ellos prosiguen, ¿no? Pero la mayoría no. Y entonces yo quiero hacer una historia de la literatura universal, pero entera, completa, no ese libro de 300 hojas que hice con Patria, que es muy pequeño. Pienso hacer un libro de 1000, 2000 páginas más o menos sobre la literatura universal más que nada, en donde entraría a tallar todo lo que a mí me gusta. Ya empecé de alguna manera con este libro que te dije, de tragedia clásica europea. Un par de preguntas más, Luis. Sí, como respecto a tu capacidad de integrarte a lo mexicano, ¿te dificultó algo la comida, la cultura, alguna cosa? ¿O cómo fue el proceso más bien? El proceso no fue tan gradual, sino que fue rápido, ¿no? Por ejemplo, la comida, a mí lo primero, como siempre dicen, no me gustaba el chile, pero me fui adaptando y enseguida me adapté al chile, todavía ahora lo como sin ningún problema, pero mis problemas fundamentales han sido que con la comida me gusta mucho la comida mexicana. Y con la cultura en general, yo participo de todo. Me gusta mucho el hecho de poder ir al teatro en México. Cuando hay acá en Toluca voy, cuando hay en México voy. Es esa integración que yo no tenía al alcance en Uruguay porque vivía en Maldonado. Maldonado está lejos de Montevideo como para poder trasladarte a ver esos espectáculos. Y entonces mi integración ha sido, yo pienso que hasta en este momento, total. No hay ningún problema en ese sentido. De mi parte, por supuesto. Y la última pregunta, sí. De casualidad, aunque podría intuirla, ¿tienes en mente regresar algún rato a radicar definitivamente en Uruguay? No, definitivamente no. Tengo una hija pequeña que espero que Dios me dé vida para poder verla crecer, y no le deseo dar el ambiente de Uruguay para que ella se desarrolle y crezca. Yo quiero que ella estudie en México o en otro lugar si es posible. Vamos a ir a España ahora y estaremos buscando espacios para nosotros y para ellos. Es decir, si yo me moviera de acá, me movería hacia otro lugar. Pero eso sería cuando me jubilara, ¿no? Ya. Pero no a Uruguay. A Uruguay no regresaría. Yo creo que iría a España, pero para eso habría que tener mucho dinero, ¿no? Entonces, pienso más bien que
La relación con España me interesa de una manera muy especial por la filología española, más que nada. Pero a Uruguay pienso ir, ya te dije, a visitar a mis familiares y a presentar los libros que tienen relación con el contexto en el que estamos. Pero a radicar no, porque es un país que tiene muchas dificultades. Uruguay tiene dificultades económicas, sociales, y ahora tiene dificultades de inseguridad, siendo un país tan pequeño como es, por las noticias que he tenido, por la prensa y demás, ¿no? Entonces, no sé, esa sería la respuesta. Una pregunta que no estaba en la lista, pero sí, que me parece interesante hacerte. ¿Tú crees que los latinoamericanos, como latinoamericanos, han contribuido de alguna forma específica al desarrollo de la UAM o de la Facultad de Humanidades en específico? Hay muchos nombres, ¿no?, de latinoamericanos aquí en la misma Facultad de Humanidades, y yo creo que sí, que han contribuido a nivel docente. Me acuerdo de Collazo, en historia, que tuvo un trabajo muy intenso, muy bueno, y él se jubiló y fue muy querido por sus alumnos, a nivel docente y a nivel de investigación. Yo he colaborado mucho a nivel de investigación, y hay más colegas que también lo han hecho. Y a nivel de posgrado estamos titulando. Yo titulé este año dos maestrías, y voy a titular 2 de doctorado. Entonces eso creo que es una contribución importante, porque estamos formando recursos humanos. Eso por un lado, y lo estoy haciendo, yo digo de mí porque no me acuerdo los nombres de los otros, y hay muchos colegas que han titulado maestros, doctores. Eso es un aporte, y que son extranjeros. Eso es un aporte importante para el ambiente y la cultura mexicana. Listo, muy bien. Muchísimas gracias, Luis. No, ha sido un placer charlar contigo. Gracias a ti, Patricio. Sé de tu trabajo también, sé lo bien que lo haces, y es un honor para mí estar contigo. Gracias. Listo, muchas gracias.